El cuarto capítulo de X-Men 97 contiene dos historias. La primera se llama Motendo. En la mansión, Magneto dice que después del desayuno deben entrenar en el cuarto de peligro, pues tienen que estar preparados cuando vuelva Mr. Sinister. Pero los demás le cuentan que es el cumpleaños 18 de Jubilee y merece un festejo, pero Magneto se opone a ello. Luego llega Jubilee feliz por su cumpleaños y dice que quiere ir a jugar videojuegos. Magneto sigue oponiéndose y Jubilee está molesta por esto. Ella se queda en la mansión con Roberto porque los demás fueron a las Naciones Unidas, aunque Roberto le dice que el hecho de que Genosha entre la ONU es algo muy importante. Jubilee luego nota una consola de videojuegos que no reconoce, un Motendo. En la portada del cartucho vemos a los X-Men enfrentarse a Apocalypse. Entonces Jubilee prende la consola, pero de este emergen unas especies de tentáculos, las cuales se conectan a Jubilee y a Roberto. Luego vuelven a emerger en el cuarto, creyendo que se quedan dormidos jugando videojuegos, pero luego un centinela toma a Roberto. Ya ni siquiera están en la mansión, están en medio de la ciudad. Tras escapar del centinela se enfrentan a unos amigos de la humanidad. Roberto no quiere usar sus poderes por temor a que alguien lo grabe y se revele que es un mutante. Un teléfono de paga comienza a sonar y contestan. De aquí son llevados a Genosha, pero al pasado, de cuando los mutantes eran esclavos. Esto es algo que pasó en la primera temporada de la serie original, y Jubilee estuvo presente en esa historia. Luego soldados de Genosha los comienzan a atacar, pero comienza a presentarse una falla con el videojuego. Esto fue provocado por una mujer en armadura. Jubilee pronto se dan cuenta que están dentro de un videojuego. Tras decir esto, Mojo aparece. Ahora Mojo es un alienígena de una dimensión alterna, conocida como el Mojoverse. Su objetivo es ser rey de los ratings, por lo que crea programas de televisión mortales, y en el pasado ha tomado a los X-Men para que sean partícipes. Pero ahora Mojo ha visto que nadie ve la tele, y lo que ahora está de moda son los videojuegos, y ellos son las estrellas. Roberto pregunta qué pasa si se rehúsan, y como en el anime Sao, si mueren dentro del videojuego, mueren en la vida real. Y con todo esto ya sabemos por qué la consola se llamaba Motendo, es simplemente una combinación de Mojo y Nintendo. Luego Mojo le explica a Jubilee que la eligió porque los demás X-Men son anticuados. También explica que cada nivel está basado en las memorias de Jubilee. Eso explica por qué se han enfrentado los Centinelas, los amigos de la humanidad y luego las fuerzas de Genosha. De aquí inician formalmente el videojuego y en el primer nivel se enfrentan a Centinelas. Esto es transmitido como si fuese tal cual un videojuego de 16 bits. Tras vencer a los Centinelas, el segundo nivel es la Tierra Salvaje, la cual aparece en la segunda temporada, pero este nivel es interrumpido por la misma mujer que causó la falla en la simulación de Genosha. Entonces Jubilee y Roberto, sin realmente vencer el nivel, vencen el nivel. Luego llegan al último nivel, el asteroide M, el cual aparece en la cuarta temporada, y en ese arco Magneto creó una comunidad para mutantes en un asteroide que orbitaba la Tierra, para que así los mutantes pudieran vivir en paz. Ahora esta paz no perduró porque hubo un golpe de estado en contra de Magneto por un mutante radical. Ahora en este nivel Magneto vence fácilmente a Roberto, por lo que Jubilee se tiene que enfrentar ahora a solas con él, y en efecto sí lo vence. Ahora el problema es que Roberto está por morir. Afortunadamente Jubilee encuentra una vida extra. Jubilee lo usa en Roberto y esto lo salva. Magneto luego revive, pero antes de poder enfrentarse a él, una mano gigante los toma. Son llevados a otra sección. Había sido la misma mujer que los ha estado ayudando. Roberto cree que en realidad trabaja para Mojo, y Jubilee y esta mujer lo callan de la misma forma al mismo tiempo. Entonces esta mujer, que se hace llamar Abscissa, es una clon digital de Jubilee. Mojo, antes de utilizar a Jubilee y a Roberto en su videojuego, creó réplicas digitales de cada uno para que probaran el videojuego. Y esta réplica de Jubilee es la última que queda, pero que se rebeló en contra de Mojo. Se la ha pasado toda su vida jugando esos niveles. Ahora esta situación es ligeramente tomada de los cómics, pues Abscissa es una Jubilee de un futuro alterno que ha aceptado trabajar para Mojo. Y algo curioso es que en la versión original en inglés, la actriz que hace la voz de Abscissa es la actriz que hacía la voz de Jubilee en los 90. Continuando con el capítulo, Abscissa le da una lección a Jubilee acerca de la vida, que quizás sea atractivo quedarse en un lugar como ese, pues ya sabes cómo todo va a pasar. En teoría es un lugar seguro sin sorpresas, pero que eso no es vivir. En la vida hay cosas buenas y malas que al final de cuentas es un riesgo. Luego Mojo aparece para enfrentarse a ellos directamente. Abscissa se enfrenta a él, pero cuando necesita ayuda, Roberto por fin usa sus poderes. Luego entre los tres vencen a Mojo. Tras esto, Roberto y Jubilee vuelven a la mansión. Jubilee le dice a Roberto que pudo haber muerto y lo besa. Y con esto acaba la primera historia del capítulo. La segunda historia se llama Vida-Muerte parte 1. En ella vemos que Storm está viviendo con Forge en el campo. Esta explica sus poderes. Su habilidad mutante le permite acceder a partes de su cerebro que demás personas no pueden. Puede hallar la forma de inventar lo que sea con solo pensándolo. Salen a montar a caballo, Storm se emociona un poco de más y casi cae de un acantilado. Storm nota un búho que ha visto antes. De vuelta en la casa, mientras Forge le explica a Storm cómo devolverle sus poderes, vemos una foto de X-Factor, un grupo de mutantes
mutantes trabajando para el gobierno, y esta versión del equipo fue creada por Forge. Luego Storm se mete a la cámara creada por Forge para devolverle sus poderes. Al salir, Storm intenta usar sus poderes, pero no han regresado. Le implora a los vientos que la escuchen, pero no pasa nada. Forge luego está armando unos inhibidores de poderes. Storm le pregunta acerca de ellos, y este le cuenta la verdad, el propósito de estos, y que los hacía para el gobierno, con el objetivo de neutralizar mutantes peligrosos. Esto enoja a Storm. Forge le dice que no le había contado antes porque si lo hubiera hecho no hubiera ido con él. Le confiesa que está enamorado de ella, que sin importar sus poderes es una diosa, pero cuando le dice que la ama, ella le da una cachetada, diciendo que intentó hacerla en una diosa y solo la hizo en una tonta. Storm sale de ahí enojada a caballo. Luego unos ojos aparecen en su camino y la atacan, haciéndola volver a la casa de Forge. Ella no sabe cómo volvió ahí. Un ave demoníaca aparece enfrente de ellos, una entidad conocida como el Adversario. Este muerde a Forge, infectándolo. El Adversario toma a Storm, le dice que se alimenta del sufrimiento y no desperdiciará su comida. Con esto acaba el capítulo, pero entonces, ¿qué pasará después? Bueno, el Adversario es enemigo de la nación Cheyenne. Forge pertenece a esta nación de nativos americanos. En los cómics, él ve a Storm y a Forge como obstáculos para sus planes y los manda a una tierra de un universo paralelo. Ahí Forge le devuelve sus poderes a Storm, de ahí intentan escapar de ese mundo, pero el Adversario los captura y al final los X-Men y Madeline Pryor se enfrentan al Adversario y se sacrifican para vencerlo. Pero luego la hija de Merlin, Lady Roma, los revive. Ahora eso es en los cómics, pero todo esto no creo que pase. Como hemos visto a lo largo de esta serie, por lo general toman historias de los cómics y las condensan bastante, por lo que sí creo que Storm y Forge serán prisioneros del Adversario. Forge le devolverá los poderes a Storm, pero aquí quizá ni siquiera incluyan a los demás X-Men para vencer al Adversario. Quizá Storm ya con sus poderes de vuelta lo pueda hacer, y lo que sea que elijan para resolver esta historia, dudo que veamos la inclusión de personajes poco conocidos como Lady Roma. También cabe notar que en inglés quien hace la voz del Adversario es la misma actriz que hace la voz de Storm, por lo que quizá sea más un conflicto interno. Quizá aquí el Adversario sea una parte oscura de Storm manifestándose, y cuando Storm logre lidiar ese asunto interno, puede que ella misma recupere sus poderes sin la ayuda de Forge. Y con esto sí cambiando bastante la historia del cómic. Pero bueno, solo es una teoría, pero ustedes díganme qué les pareció el capítulo y qué creen que pase después.